a todos, es un honor darles la bienvenida a este diálogo de nuestra serie El Emergente. Mi nombre es Mia Stone y junto con Jimena Michenberg somos parte del diálogo de líderes emergentes de Australia y América Latina. Esta iniciativa busca fortalecer la cooperación internacional entre las regiones por medio de la próxima generación de líderes. Hoy le damos la bienvenida a Ignacio Lorenzo. Ignacio Lorenzo es el ex-director de Cambio Climático de Uruguay y durante las negociaciones del Acuerdo de París coordinó el grupo de adaptación de G77, coordinador de adaptación en el grupo de ABU, y hoy en día es responsable de residuos en el gobierno de Montevideo. Hola y muchas gracias por tu tiempo y disposición. Queríamos arrancar seteando las bases para que todo el público conozca un poco más sobre Uruguay y el trabajo que vienen realizando para adaptarse al cambio climático. Y es por ello que queríamos primero preguntarte ¿cuáles consideras que son los impactos del cambio climático que más afecten a Uruguay? Hola Mía, hola Jimena, es un enorme gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. En relación a los impactos del cambio climático que afectan a Uruguay, Uruguay es un país particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, dado que tanto su geografía como su economía y como su sociedad están ampliamente expuestos. Uruguay, sus principales cadenas de valor, de producción, tienen que ver con la producción agropecuaria, las cadenas logísticas, el turismo, en particular el turismo de sol y playa, costero. Entonces, tenemos nuestras principales líneas económicas y productivas totalmente expuestas ante el clima y que reciben efectos adversos durante eventos extremos, como puede ser la sequía, las inundaciones, marejadas de tormenta. También amplia parte de nuestra población, en especial aquella población más vulnerable que tiene menores recursos, muchas veces está asentada en lugares de inundación, por ejemplo, en la costa sobre el río Uruguay, que compartimos con la República Argentina y que allí trabajamos conjuntamente en materia de adaptación, y también en las zonas costeras del sur sobre el Atlántico y el Río de la Plata. También algunas de nuestras familias en el interior del país que se dedican a producción familiar agropecuaria también, a veces con recursos escasos, también sufren los impactos, por ejemplo, de la sequía. Todo esto hace que tanto nuestras personas como nuestra producción está fuertemente afectada por el cambio climático, y desde el inicio del trabajo en cambio climático en Uruguay, cuando se instaló la unidad de cambio climático en el año 94, junto con el Ministerio de Ambiente, y luego en el 2009 el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, la adaptación fue un elemento prioritario. Y desde allí Uruguay también participa muy activamente en las negociaciones de cambio climático, defendiendo la importancia de tener una agenda fuerte y estratégica en adaptación, no solamente para países como Uruguay, sino para todo el mundo, ante un desafío que vemos, que por más que hagamos todos los deberes bien, estamos seguramente en una situación comprometida en el futuro, y eso implica adaptarnos fuertemente. Gracias. Creo que ya has respondido un poco sobre la segunda pregunta que tenemos, pero ¿puedes hablar un poco más sobre qué estás haciendo Uruguay para adaptarse al cambio climático? Bien, Uruguay, como decía, tiene la agenda de adaptación como una agenda prioritaria ya hace muchos años. En el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático en el 2009 era un asunto prioritario que fue identificando los principales sectores territoriales y sociales y económicos, y lo primero era generar un diagnóstico de vulnerabilidad, conocer cuáles eran
los asuntos que de alguna manera afectaban y cuáles eran las condiciones socioeconómicas y ambientales que recibían esos impactos. Eso implica un avance en el conocimiento, investigación, generación también de datos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la información climática, la generación de servicios climáticos que puedan ayudar a los procesos de adaptación, y también un proceso de planificación de largo plazo. Ahí Uruguay, en el marco de su primera NDC, estableció el compromiso de alcanzar al 2025 la preparación e inicio de implementación de 5 National Adaptation Plans. El primero sobre sector agropecuario, que fue concluido y presentado en la COP de 2019, y allí en Madrid, y allí se hizo el primer NAP de Uruguay, que ya está aprobado en implementación, que justamente toca los temas de producción agropecuaria, que son muy sensibles, por ejemplo, a los temas de sequía. También Uruguay ya está avanzando y espera concluir seguramente este año los dos siguientes NAPs, el primero sobre las áreas costeras y el otro sobre ciudades e infraestructuras. Uruguay tiene un 70% de su población viviendo en zonas costeras y un 95% de su población viviendo en ciudades. Muchas de las ciudades también en el interior del país sufren inundaciones de río. Entonces, y también están sus principales infraestructuras, ¿no? Puertos, centros logísticos, están muy vinculados a los sitios, digamos, hidrofluviales o también marítimos, lo que hace que inundaciones extremas o el aumento del nivel del mar se tornen críticos para el funcionamiento adecuado de las ciudades. Y allí también entonces se está planificando en ciudades, infraestructuras y en costas. Y por último, también se está iniciando el diseño de 2 NAPs adicionales, el NAP de energía, que va a incorporar todos los aspectos de clima y energía, en donde, por ejemplo, Uruguay es un país líder en materia de energías renovables en la región, con un 98% de energías renovables en su matriz eléctrica, y una gran parte de esas energías renovables son de base hidráulica y otra parte de base eólica, lo que también hace que sea muy sensible al clima la producción eléctrica, y de hecho de base renovable, que ayuda justamente a mitigar el cambio climático, reducir las emisiones. Pero eso genera una vulnerabilidad que requiere justamente estudios, planificación y medidas de adaptación para que ese sistema energético limpio sea además resiliente. Y por último, también, y muy importante en esta época de pandemia, es una app para salud, para poder incorporar todos aquellos amenazas que tengan que ver con la salud humana, como pueden ser vectores de enfermedades transmisibles, muchas veces vinculadas a elementos climáticos, como puede ser la presencia de mosquitos, de algunos roedores, de otro tipo de enfermedades que tienen sensibilidad asociada a eventos extremos de clima o corrimientos en clima del punto de vista de paralelo al Ecuador, digamos, cómo se corre hacia el sur de determinadas temperaturas, y eso también implica un quinto NAP que también va a estar concluido en 2025. O sea que Uruguay tiene una tradición muy fuerte de planificación de adaptación y ya está implementando medidas de esos planes en varios lugares. Comentábamos, por ejemplo, hace un rato ese vínculo con Argentina sobre el río Uruguay, donde se está implementando un proyecto del Fondo de Adaptación justamente en ciudades costeras para reducir los impactos de las inundaciones, especialmente en las áreas de mayor vulnerabilidad social. Es muy, muy interesante saber qué estás haciendo Uruguay en este área. Pero, ¿cuáles son los desafíos que posee el país en esta tarea para poder aumentar la resiliencia y reducir así las pérdidas y daños que traen aparejados los eventos extremos y lentos asociados a la crisis climática? Bien, en primer lugar, continuar y profundizar los procesos de planificación, de generación de conocimiento, y también como desafíos importantes están los temas de medios de implementación en el marco de la Convención, la importancia de recibir financiamiento siendo un país en desarrollo, también transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades. Estos proyectos que comentaba, por ejemplo, el de Río Uruguay, tienen un apoyo en el marco de la Convención con el Fondo de Adaptación, y así es importante que Uruguay continúe recibiendo financiamiento y se fortalezca de una manera inteligente, ¿no? con transferencia de tecnología, con desarrollo de capacidades, para que de alguna manera las medidas
e incluso las inversiones. Hablamos, por ejemplo, del sector energético, que tuvo una inversión privada altísima, en casi 7.000 millones de dólares en varios años para esta transformación energética, también requiere de conocimiento, de nuevas herramientas de financiamiento innovador, como puede ser la inversión de capital de riesgo, garantías, seguros, que de alguna manera permita que esas inversiones del sector privado internacional, sector privado doméstico, también sean más resilientes. Eso implica mayor conocimiento, más conocimiento de cómo funciona el clima, de cómo funcionan los eventos extremos, cuáles pueden ser los efectos del cambio climático hacia el futuro y cómo eso se vinculan con los procesos productivos y sociales, son elementos que necesitamos profundizar el conocimiento y la investigación. Por ejemplo, también en materia de pérdidas y daños, Uruguay es un país pionero en generar un marco metodológico para el análisis de pérdidas y daños de escala nacional en un marco de reporte. Eso es algo que fue sugerido, digamos, por una invitación en el marco de la convención y que muy pocos países han podido avanzar. Es una metodología realmente muy compleja, que tiene bases internacionales, por ejemplo, en el trabajo que ha realizado la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, pero adaptado a la realidad de Uruguay, que, como decíamos al inicio, prácticamente todos sus sectores económicos y sociales tienen vínculo con clima, tienen pérdidas y daños, y eso es importante contabilizarlo y establecer muy bien las líneas de base y conocimiento sobre esa dimensión. Wow, es increíble todo lo que contás, Ignacio. La verdad es que Uruguay es, como decías, un pionero en todo lo que es adaptación al cambio climático en la región. Y entonces eso también me trae aparejado una pregunta como, ¿qué cosas podemos ir aprendiendo de cada uno, ¿no? Porque todos los países en la región latinoamericana tienen sus cosas que ya están haciendo hace años y que podemos ir aprendiendo de cada uno. Por ejemplo, escuchándote, yo pensaba, por ejemplo, bueno, el estudio de vulnerabilidad. No, cuando hablamos de adaptación, no es tan fácil como mitigación de que calculás los gases de efecto invernadero y ahí tenés el inventario, ¿no? Como en adaptación todo lo que es el estudio de vulnerabilidad es un desafío. Entonces una de las cosas que pensaba es cómo podemos aprender, ¿no? Por ejemplo, desde Argentina, desde Chile, o sea, desde otros países de la región, cómo podemos aprender de Uruguay en el estudio de vulnerabilidad. Eso puede ser un punto, ¿no? Pero ¿qué otras cosas se te ocurren que podemos ir aprendiendo de cada uno dentro de la región latinoamericana, ¿no? Dentro de nuestras fortalezas y realidades, ¿qué podemos ir aprendiendo cada uno de nosotros? Bueno, América Latina y el Caribe, a nivel internacional, es una de las regiones, si no la región más limpia desde el punto de vista de emisiones en el sector de energía, que es el principal sector de emisiones, tiene la mejor tasa de renovables a nivel regional, y por otro lado, es un continente particularmente vulnerable, ¿no? Tenemos áreas costeras muy importantes, tenemos condiciones de inequidad social sumamente graves, y eso también creo que en estos años de pandemia lo hemos observado, ¿no? Cómo América Latina fue uno de los continentes más impactados, a pesar de tener varios países de renta media alta, sus instituciones sociales, los procesos de inequidad todavía hacen que haya una fragilidad social muy fuerte. Y ante eventos como fue la pandemia, que afectó fuertemente, digamos, la salud, las capacidades del Estado en poder atender la salud de la ciudadanía, nuestras propias capacidades democráticas, nuestros niveles institucionales, eso se vio fuertemente afectado, con enorme cantidad de fallecidos y grandes problemas en nuestros centros de asistencia. Entonces, creo que eso es una lección muy clara de que América Latina es un continente en desarrollo y que todavía requiere un trabajo fuerte en el desarrollo de capacidades, en la institucionalidad, en la equidad. En ese sentido, yo creo que América Latina está llamado a trabajar conjuntamente, a aprender conjuntamente las experiencias buenas y malas que todos nuestros países han tenido en estos temas, fortalecernos conjuntamente y también hacerlo en un diálogo abierto con otras regiones del mundo, intercambiando sobre elementos de vulnerabilidad parecidos o medidas de adaptación que puedan ser parecidas. Uruguay ha participado en varios diálogos regionales, también internacionales en materia de adaptación, ofreciendo, digamos, sus experiencias, digamos, buenas y malas, exitosas y no exitosas, y también ha escuchado a otros países. Y yo creo que en la región hay muchas experiencias, muchos expertos y expertas que pueden ofrecer y consolidar. Creo que sí que es necesario generar un diálogo más permanente, también con una clara visión política. América Latina muchas veces va a las negociaciones con una fragmentación en sus posiciones, a pesar de que si uno hace una lectura objetiva, el núcleo duro de sus intereses en materia de mitigación y adaptación están muy alineados en toda la región. Y lo que sucede es
la necesidad de un diálogo político mayor, de una mayor apertura y de llevar en estos temas al menos una voz muy clara. Si uno piensa, por ejemplo, en la labor de adaptación que ha tenido Uruguay, Argentina, Chile en estos años, Colombia, Costa Rica en estos años en el marco de la convención, vamos a ver un grupo de trabajo, pienso también Bolivia, México, un grupo de trabajo, a pesar de estar todos o casi todos en grupos de negociación distintos, cuando trabajamos adaptación lo hacíamos de manera conjunta, compartiendo intereses, compartiendo una voz, en particular también en el tema de medios de implementación y financiamiento de donación para la adaptación, en el marco, por ejemplo, del Fondo de Adaptación y en el GCF. Wow, claro, tal cual. Es cuestión de ir más juntos, ¿no? En cuanto a las negociaciones, en cuanto a representar la región. Pero es interesante lo que decís, de que más allá de eso tenemos mucho trabajo y posiciones alineados, y eso está genial. Si encima después tenemos un diálogo más abierto y constante, eso se puede llevar exponencialmente a fortalecernos entre todos. Así que es muy interesante lo que mencionas. Y un poco lo fuiste diciendo a lo largo de tu charla, como ejemplos de ya proyectos, o quizás todavía no es un proyecto, pero quizás está en planeamiento y demás, cosas que ya van pasando entre países latinoamericanos. Por ejemplo, Argentina y Uruguay, y el proyecto que tienen en el río Uruguay, en toda la zona costera. ¿Algún otro proyecto que se te venga a la cabeza que sea así como involucrando varios países de Latinoamérica y también siendo estos proyectos una forma de ir trabajando e ir aumentando estos diálogos, ¿no? que hablábamos? Bueno, hay tres casos voy a hablar que conozco que me parecen relevantes. Hay un caso parecido al de Argentina y Uruguay, que es entre Chile y Ecuador, que trabajaron justamente en el Fondo de Adaptación en materia de áreas costeras urbanas. Entonces ubicaron localidades que eran muy parecidas, que estaban expuestas digamos, aumento del nivel del mar y eventos extremos en el Pacífico, y también en zonas, digamos, de cordillera pegada al mar. Entonces, en ese sentido, había condiciones geográficas parecidas que les permitió a ellos trabajar conjuntamente. Otro caso también es el del corredor seco centroamericano, que hay varios países de la región de Centroamérica trabajan juntos para monitorear las condiciones hidrometeorológicas del corredor, que es estos espacios, digamos, al lado de la cordillera en Centroamérica, lugares que tienen vocación de producción rural y agropecuaria, pero que están fuertemente afectados por la sequía. También luego a veces reciben también el impacto de huracanes y ese extremo pone en riesgo, digamos, la producción, la vulnerabilidad de esas poblaciones también rurales, que son generalmente poblaciones de muy escasos recursos, con poco acceso digamos, a salud pública, a educación. Entonces, realmente hablamos de una población particularmente vulnerable. Y otro caso también que Uruguay fue un actor importante y que de hecho hizo una actualización en su tarea, tiene que ver con el estudio en el marco de la CEPAL, el análisis económico de el impacto en las zonas costeras. Es una enciclopedia prácticamente de toda América Latina y Caribe, donde se estudiaron a través de un modelo matemático de la Universidad de Cantabria los análisis de aumento del nivel del mar, de efectos de esos aumentos en la logística, en las infraestructuras costeras, en los ecosistemas, en el turismo, y es un estudio agregado que para mí es un trabajo paradigmático desde el punto de vista de la colaboración científica, técnica, y de conocimiento, y que también indicó varias líneas de adaptación que son comunes a toda la región de América Latina, que, bueno, como decíamos, tienen un montón de países costeros con alta vulnerabilidad. Wow, al final un montón, o sea, dentro podrían ser muchos más, pero hay un montón de cosas que ya vamos haciendo en conjunto, y está genial. Y también se me viene a la cabeza todo este desafío que tenemos para todo lo que es transferencia de riesgo, ¿no? Un poco lo último que comentabas, o sea, se van a venir pérdidas de años, ¿cómo monetarizamos eso? ¿Qué pasa con las cosas que no son económicamente, no sé, no se puede poner un valor económico, o sea, todas las pérdidas no económicas, y todo eso también es algo que está bueno ir compartiendo los estudios que vamos haciendo, ir compartiendo los conocimientos para poder enfrentarlo, porque es algo que, como vos decías, aunque hoy terminemos de emitir gas de efecto invernadero, se va a seguir calentando la Tierra, digámoslo así en criollo, y va a seguir habiendo, ¿no? Efectos que vamos a tener que adaptarnos. Entonces, es súper interesante todo.
Y ahora, aprovechando que te tenemos y que también internacionalmente fuiste a muchas negociaciones, coordinaste adaptaciones, como es impresionante todo lo que fuiste haciendo y todo el conocimiento que tenés, quisiéramos también como reflexionar un poco sobre la parte internacional, ¿no? Y bueno, y cómo adaptación se va viendo en estas negociaciones, en el G77, pero también agregando como un poco nuestro interés y cómo podrían ser posibles líneas de cooperación entre Australia y América Latina, ¿no? Conociendo que hay un montón de impactos y efectos del cambio climático que nos están, que son similares, como la subida del nivel del mar, que también afecta a Australia y afecta, como decías, a muchos países de Latinoamérica, incendios más frecuentes, duraderos, intensos, ya lo vimos antes de la pandemia, que pasó eso de, bueno, fuegos en Australia y después en Latinoamérica también, entonces, un montón de cosas que tenemos en común. ¿Cómo podríamos en esos desafíos poder juntarnos y también aprovechar esta mirada internacional y estas diferencias culturales que nos pueden hacer mirar los desafíos y las soluciones distintas y entonces poder aprovechar de eso y generar todavía más acciones, ¿no? Bien, yo creo que eso es importantísimo y yo lo voy viviendo como un elemento emergente en la arena internacional de manera absolutamente consolidada, ¿no? Si uno recuerda un poco la historia, digamos, ¿no? En el inicio de la convención estaban claramente todos los marcos establecidos desde la mitigación, la adaptación, la necesidad de los países de desarrollo, cómo trabajar en ese ámbito de cooperación. Cuando uno va al protocolo de Kioto, esencialmente es un instrumento internacional de mitigación. La adaptación prácticamente había sido, digamos, desconocida en ese proceso, y creo que en ese momento, hasta con cierta resquemor de hablar de adaptación, porque de alguna manera decir, bueno, si hablamos de adaptación es porque no vamos a poder llegar a la mitigación deseada y eso lo queremos de alguna manera ignorar en la conversación. Lo que pasó años siguientes es que fuimos viendo cómo las emisiones lamentablemente han ido creciendo y como decía recién Jimena, si yo cierro la canilla y llevo a cero las emisiones hoy, voy a tener una inercia de calentamiento, voy a tener que hacer adaptación y lo que vemos hoy es que seguimos batiendo récords de emisiones, luego de la baja en la pandemia, un rápido suba y creo que todavía en un contexto de crecimiento económico acelerado que se espera en estos próximos meses, eso lamentablemente pareciera no revertirse. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas siguen siendo fuertemente basadas en energías fósiles, en elementos que son negativos para los temas ambientales. Necesitamos una fuerte reconversión de nuestras economías para hacer economías verdes, que puedan crecer, que puedan generar inclusión social, desarrollo, pero que lo hagan sin afectar el clima. Esa realidad de esa inercia climática, de ese cambio, nos hace que la adaptación sea prácticamente una obligación y una responsabilidad de todos los países, no solamente, y acá me parece que es un punto interesante que se da justamente en el Acuerdo de París, es que la adaptación deja de ser una materia exclusiva de los países en desarrollo en su defensa, sino que también muchos países desarrollados, también viendo los efectos devastadores que tiene el clima en sus economías, también en sus tejidos sociales, también levantaron la voz de adaptación, y por eso es que se crea esta meta global de la adaptación, en la cual estamos todos partes, ¿no? Países, pensemos en lo que había sucedido en Estados Unidos con Sandy, con Katrina, los casos de riesgo de aumento del nivel del mar y efectos en Holanda, por ejemplo, que toda su economía depende de que su sistema de diques, que está altamente expuesto, funcione, los temas de sequía en España, los temas de incendios forestales en Canadá, que estamos viendo hoy en Estados Unidos, por supuesto, en el caso de Australia, hacen ver a que el tema, estas inundaciones que vemos en China en estos días, en lugares sumamente desarrollados, con ciudades prácticamente nuevas, que igual se ven afectadas con estos flagelos, lo que dice es que la adaptación dejó de ser una reivindicación política o de negociación para pasar a ser una realidad que nos llama a todos a una acción muy concreta de manera doméstica, de manera regional y de manera global. En ese contexto, las posibilidades de cooperación, de trabajo conjunto, de aprendizaje mutuo, de construcción de una nueva lectura, nuevos conocimientos, nuevas, formas de entender la adaptación, se hace súper urgente, necesaria, y para mí es una realidad que empezamos a ver desde el punto de vista de centros de investigación, desde foros políticos, desde este mismo diálogo que incluye la adaptación también como un punto central en la conversación, y yo creo que sí, que casos como el de Australia y América Latina, que tienen similitudes en sus vulnerabilidades,
están llamados a colaborar y a trabajar conjuntamente para aprender, para desarrollar, para transferir capacidades, conocimiento, financiamiento, nuevas estructuras también de financiamiento innovadoras. Creo que es necesario para, de alguna manera, hacernos más fuertes entre todos ante el flagelo del cambio climático. Súper interesante. ¿Y se te ocurre, hay algún ejemplo ya así internacional, ya sea en las negociaciones o quizás afuera, que ya se esté dando trabajo conjunto entre, digamos, países anexo 1 y no anexo 1? Bueno, tenemos instalado desde el marco de adaptación de Cancún, que recordemos que fue adoptado en la COP de Cancún y que justamente América Latina, tanto en las negociaciones lideradas por los países en desarrollo, el caso de Bolivia y la presidencia de México, luego, digamos, de la cumbre de Copenhague, que fue tan dura desde el punto de vista de los resultados y que justamente los aspectos de financiamiento y adaptación se tornaban centrales y que fueron de alguna manera acogidos por la presidencia de México, hoy nuestra secretaria ejecutiva de la convención, en el cual, Patricia, en el cual, por ejemplo, el GCF se establece, el marco de adaptación de Cancún se establece, y allí lo que se establece dentro del marco de adaptación es la creación del comité de adaptación, ¿no? Este ámbito formal dentro de la convención que está integrado de manera, digamos, por ambas partes, ¿no? Países anexo 1 y no anexo 1, que colaboran en el diseño de recomendaciones de política, de análisis sobre el estado de la adaptación a nivel internacional, los estudios de vulnerabilidad, de los procesos de adaptación a nivel global. Este es un ámbito de colaboración permanente, de alguna manera muy, digamos, apreciado por todas las partes justamente para poder posicionar los temas de adaptación con fuerza desde el punto de vista técnico en la convención. También, eso es en el ámbito formal de la convención, pero también se han establecido varias instancias de trabajo colectivo, una de ellas, por ejemplo, la Comisión Global de Adaptación, que fue iniciado en el año, hace un par de años, digamos, con liderazgo de Holanda y otros países, de alguna manera, y reúne expertos internacionales en el tema, también muchos redes de investigación entre países en desarrollo, países desarrollados, o a la interna, digamos, las regiones, también se ha fortalecido. Yo creo que sí, que ahí estamos en un momento emergente. Por supuesto, no tiene la misma densidad de conocimiento y, digamos, historia que tiene la mitigación, como decíamos, y que tiene además, obviamente, la mitigación algunas simplicidades o más facilidades en algunos aspectos. La adaptación es per se más compleja, más incierta y requiere, obviamente, de procesos más permanentes, ¿no? Pero, de alguna manera, lo que estamos viendo es un proceso cada vez más fortalecido, más amplio de acción, investigación y conocimiento y cooperación en materia de adaptación. Increíble, o sea, es como que cada vez va siendo más participativo, más de codiseño, ¿no? Y que no es una cosa solo de algunos, un tema solo de algunos países. Así que en ese sentido, como decís, creo que de acá solo va a seguir fortaleciéndose, esperemos. Así que no, pero nos diste un montón de cosas para poder reflexionar. Como decíamos, Australia y América Latina tenemos vulnerabilidades similares, también, o sea, con respecto a sectores económicos estratégicos y todos los efectos del cambio climático que puede traer en ellos y los riesgos, pérdidas y daños, como que hay un montón de cosas que podemos ir reflexionando e ir construyendo en conjunto para poder fortalecernos entre todos, ¿no? Pues en definitiva es eso, es poder todos salir adelante y poder adaptarnos, o sea, mitigar claramente, no queremos seguir contaminando y seguir destruyendo, pero también adaptarnos porque la realidad está y los desafíos están, entonces también hay que adaptarnos y hoy por hoy es lo que, como decías, lo que vemos hasta actualmente con todas las inundaciones que van pasando y los incendios. Así que, Ignacio, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo y por todo lo que nos diste para poder ir reflexionando. Ahora vamos a hacer un wrap-up de esta entrevista. Muchísimas gracias a todos los que la vean en nuestro canal de YouTube. Y bueno, estén seguros y a salvo con esta pandemia, síganse cuidando. Y muchas gracias nuevamente, Ignacio. Jimena, mía, muchísimas gracias, un gran gusto acompañarlas hoy. Muchas gracias.